y hoy video especial de Toledo. Me acompañan a conocer el casco viejo y ver todas las diferentes culturas que vivieron en este lugar. Debbie Miami Club. Y ahora, desde Madrid, nos vamos a la ciudad de Toledo, saliendo de esta hermosa estación que es la estación de Atocha. Vamos a tener un recorrido de 35 minutos y el ticket ida y vuelta hoy por hoy sale 22 euros por persona, más o menos unos 27, 28 dólares. En solo 33 minutos en tren, para mí fue la mejor opción para llegar de Madrid a Toledo. Si te pones a pensar, es más rápido que encontrar estacionamiento en cualquier capital del mundo. La estación de tren de Toledo es una joya. Inaugurada en 1919, este edificio es básicamente como un palacio para trenes. Con sus arcos de herradura, yesería y azulejos, esta estación parece más un set de las 1001 noches que un lugar donde comprar billetes y esperar el próximo tren. Al llegar, pensad que ya estás visitando un monumento. El gran protagonista de Toledo es el río Tajo. Este río milenario ha visto mucha historia, sirvió de foso natural haciendo que los enemigos pensaran 2 veces antes de atacar. Desde el mirador del Valle del Tajo se ve cómo rodea a Toledo, creando la postal perfecta. Los Cigarrales de Toledo es la zona VIP histórica. Son las fincas elegantes al otro lado del Tajo. Su nombre viene de las cigarras, que son los insectos que cantan sin parar todo el verano, proporcionando una banda sonora natural. Estas mansiones huertos disfrutan de una vista panorámica más espectacular de Toledo. Hay muchos que se han convertido en hoteles y restaurantes exclusivos donde puedes sentirte como un noble del siglo de oro. En las afueras de Toledo está la otra parte de la ciudad donde podemos ver el imponente cartel Toletum, el único lugar donde una ciudad presume de su nombre en latín. Fui sorprendida por la Plaza de Toros de Toledo, construida en 1866. Está cerrada en invierno como todas las plazas de España. Recordá esto si quieres ver una corrida. Y acá la majestuosa Puerta de la Bisagra. Y también tenemos la Puerta del Sol de Toledo. Tiene su precioso arco de herradura y detalles árabes. El imponente Alcázar de Toledo, ese edificio cuadrado y fortachón que domina la colina con sus 4 enormes torres. Fue palacio romano, fortaleza visigoda, alcázar musulmán y finalmente castillo cristiano. El alcázar alcanzó su fama mundial durante la Guerra Civil cuando el coronel Moscardo resistió un asedio de 70 días. ¿Y sabías que tiene un refrán? El alcázar impone, pero el mazapán endulza. Es una típica confitura de Toledo que los turistas compran como souvenir. ¿Y en dónde? En la plaza de Zocodover. La plaza de Zocodover, el corazón palpitante de Toledo. Este nombre no es un hechizo de Harry Potter mal pronunciado, sino que viene del árabe Suqad-Dawab, que significa mercado de bestias, básicamente donde los toledanos medievales venían a comprar burros mientras nosotros venimos a comprar imanes para el refrigerador y no nos olvidemos del mazapán. Esta plaza ha visto de todo: mercados, ejecuciones públicas, corridas de toro y ahora turistas. Es como el Times Square de Toledo, pero con más historia y menos pantallas LED. Caminando por sus callejuelas
Toledo nos muestra lo estrechas que fueron diseñadas en la Edad Media, aparentemente por personas que nunca imaginaron que algún día existirían autos, motos y turistas. Es en Toledo donde las espadas y la joyería damasquinada son el típico souvenir. Las legendarias espadas toledanas han sido las favoritas de reyes conquistadores y básicamente cualquier persona que necesitara cortar cosas de manera elegante desde el siglo V. La mitad de las películas de Hollywood sobre caballeros y piratas fueron los nuevos escenarios de estas espadas. Sobre su joyería, el damasquinado, ese arte de incrustar hilos de oro sobre acero negro, está hecho por los artesanos que trabajan con lupas de aumento. Esta técnica fue heredada de los árabes y consiste básicamente en hacer pequeñísimos cortes en el metal para incrustar el oro. Es el único souvenir que es simultáneamente joya y una obra de arte. Les presento la celebridad más pesada de Toledo, la Gorda. La enorme campana de la catedral que pesa 17 kilos. Instalada en 1753, esta campana es tan masiva que la primera vez que sonó, las vibraciones rompieron varios cristales de la ciudad y probablemente algunos tímpanos también. La leyenda cuenta que la Gorda está maldita, ya que el maestro fundidor se suicidó al escucharla sonar y descubrir que no tenía el sonido perfecto que buscaba. Hoy en día esta campana ya no suena regularmente y es una verdadera diva de este lugar con una jubilación anticipada. La Catedral Primada de Toledo es el templo más importante del país. Fue comenzada su construcción en el 1226 y terminada 30 años después. Tiene entonces un predominio de estilos diferentes como el gótico, barroco y renacentista. Se construyó en el reinado de Fernando III y sus puertas son tan altas porque antes se entraban con el caballo y ahora solo se abren para el rey y el papa. Desde la casita del arzobispo podemos observar un puente que te lleva desde esa casita hasta la catedral. Es decir, que el arzobispo no tiene que ir paseando por las calles. En la plaza del ayuntamiento encontramos la Catedral de Toledo, el ayuntamiento y el Palacio Arzobispal, que fue el hijo del Greco que lo terminó de construir. Pero la verdadera estrella de la plaza es su fuente central, estratégicamente colocada para que la catedral pueda admirarse narcisistamente en el reflejo del agua. Y ahora usamos el umbral a la judería de Toledo, el barrio que te transporta en la Edad Media más rápido que una máquina del tiempo. Es tan auténtica que casi esperas encontrarte con Maimónides. Este barrio, una vez hogar de una de las comunidades judías más prósperas de España, es hoy un imán para turistas. Si vas caminando encontrarás los azulejos, esas pequeñas obras maestras de cerámica que son la prueba definitiva de que la decoración era importante. Son el verdadero protagonista silencioso de la judería.
¿Y por qué hay azulejos judíos por toda la judería? Pues porque la comunidad hebrea medieval de Toledo no solo era experta en lo que es medicina, astronomía, finanzas, sino también en un gusto exquisito en la decoración. Las casas de la judería presumían de estos azulejos, eran símbolos de estatus y buen gusto. Además, eran prácticos, fácil de limpiar, duraderos y perfectos para el clima toledano. Y claro, el elemento histórico aún prevalece después de 700 años sin remodelación. La sinagoga de Santa María la Blanca es posiblemente un edificio con la crisis de identidad más severa de toda España. Construida en el siglo XII por arquitectos musulmanes para fieles judíos con un nombre cristiano, es básicamente el ejemplo perfecto de fusión cultural. Con sus arcos de herraduras blancos y columnas como en un espejo, este espacio es tan musulmán en su estilo, hasta que nos preguntamos si no se parece a una mezquita. Lo más fascinante es su conexión con la cultura ashkenazí, esos judíos que emigraron a Europa Central y Oriental, pero que también dejaron sus huellas aquí. En el pequeño museo adyacente puedes aprender sobre estas tradiciones. ¿Por qué una sinagoga se llama Santa María? Ocurrió cuando los cristianos la convirtieron en iglesia en el siglo XV y le pusieron ese nombre. Seguimos caminando y nos encontramos con la sinagoga del Tránsito, construida en el siglo XIV por Samuel Alevi, tesorero del rey Pedro I. Sus impresionantes yeserías cubren las paredes, con inscripciones en hebreo. Actualmente alberga al Museo Sefaradí de los Judíos Españoles. Este museo cuenta la historia de los judíos que vivieron en España antes de que los reyes católicos en 1492 los invitaran amablemente a marcharse. Lo más irónico es que este edificio sobrevivió como iglesia tras la expulsión. ¿Se animan a cruzar el puente de San Martín caminando para tomarnos el bus que nos lleva a otra parte de la ciudad? Sí, entonces síganme. La estructura medieval que demuestra que los ingenieros del siglo XIV eran más valientes que nosotros con nuestros cálculos. Este puente gótico tiene 5 arcos impresionantes. Fue construido en 1390 para que la gente pudiera llegar fácilmente a sus viñedos.
Y llegamos al final, aquí, desde la Sinagoga de Tránsito de Toledo. Me despido, espero que te haya gustado, dame un like, suscríbete al canal y compartí. Así tus amigos pueden conocer de todas estas culturas que vivieron aquí en esta ciudad amurallada. Y ahora sí, te espero en la próxima Coach Aventura. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Debbie Miami Club.